Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing del nuevo DualSense edición especial de Last of Us. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver este DualSense, ¿vale? Que esto acaba de salir hoy mismo, hoy jueves día 10, en cuanto me ha llegado. Digo, voy a grabarlo, me he preparado aquí un poquito el merchant que tenía, que luego no se diga que no soy fan de The Last of Us, ¿vale? Bueno, he puesto aquí un poquito de, como digo, de merchant. Así que vamos a ver por aquí este nuevo mando, este DualSense edición de Last of Us. Tiene una pinta espectacular, la verdad. Lo compré de milagro, reservé en MediaMarkt, me saltó la oferta y creo que fueron 80 euros, puede ser. Creo que 80, 85, algo así, 80 euros creo que fueron. Bastante más barato que el nuevo mando Pro de Nintendo Switch 2, por cierto. Yo ahí lo dejo. Pero algo más barato que el mando Pro. Así que bueno, nada, vamos a ver por aquí, como digo, el unboxing. También, como decía, me trae aquí alguna cosita, pues una Steelbook, aquí por aquí una guía, la figurita de Ellie, en fin, un poquito de merchant, como digo, de Last of Us. Y por aquí pues tenemos lo que es la caja, ¿vale? Aquí vemos lo que es el diseño del mando, ahora después por supuesto lo vamos a ver por dentro. Luego por aquí tenemos el logo del juego, por aquí ya vemos detallitos, porque hay que decir, está detallado y mimado al más mínimo detalle el mando y todo, todo lo que lo envuelve. Aquí de hecho ya la caja está tematizada, ¿vale? Aquí con estas hojas que son lo que veis ahí, el tatuaje de... a ver si lo enfoco bien. Ahí, el tatuaje que lleva en el brazo Ellie, ¿vale? O sea que esto de aquí no está hecho por hacer tampoco, también está cuidado al detalle eso. Evidentemente es un mando, lo digo porque hay gente que puede tener dudas, es un mando exclusivo para PlayStation 5, ¿vale? Lo digo porque hay veces que hay gente que pregunta si con un mando de Play 5 puede jugar en Play 4 y demás. No, solo se puede jugar en PlayStation 5, ¿vale? Y bueno, luego si haces con alguna triquiñuela con drivers y demás, puedes jugarlo en PC, ¿vale? Para algún juego de Steam y algo también puede funcionar. Pero está hecho solo lo que sería para la consola de PlayStation 5. Luego por un lateral, aquí vemos lo que sería a Ellie de fondo. A ver, que quiero enfocar la cámara. Ahí enfoca bien, ¿no? Ahí está. Bueno, se desenfoca, pero bueno, ahí veis también el logo con Ellie de fondo. Con la parte trasera, pues más de lo mismo, ¿vale? Aquí pues te explica un poquito algunos detalles y demás. Por ejemplo, que el cable USB tipo C de carga no viene incluido. Y luego por aquí, pues más de lo mismo, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a abrir por aquí la caja, ¿vale? Que viene aquí con el sellado. Vamos a abrirlo con cuidado. Esto hay que abrirlo con cuidado. De hecho, tío, es un mando porque yo ya de por sí tengo dos mandos de PlayStation 5. Por cierto, os lo voy a enseñar en un momentito. Como os decía, yo ya tengo por aquí dos mandos, ¿vale? De DualSense de Play 5. Tengo uno, que es el violeta. No sé si en cámara se aprecia bien, porque a veces las cámaras, tío, como que desvirtúan un poco lo que son los colores de la realidad. Este es el mando morado, ¿vale? Lo que pasa que en cámara, según como lo mires, parece azul. Pero no, este es el mando morado, el Purple Edition, que la verdad me encanta este mando, este diseño. Y este es el que venía con la consola, con la Play 5, lo que pasa que le puse pues el accesorio para que no se fuera negro, porque lo llevo muy simple. Y bueno, pues este también tiene el efecto de azul y morado, ¿no? Según como lo mires, tiene ese efecto como metalizado. Así que estos son los dos mandos que utilizo. Cuando uno no lo tengo cargando, juego con el otro, ¿vale? Así que me van de puta madre. Y esto viene a raíz de que me da pena jugar con este mando, tío, porque lo veo muy de coleccionista. Y no sé, tío, me da más la sensación de como un mando para tenerlo como expuesto en alguna vitrina o algo. De hecho, donde tengo en la vitrina donde tengo puesta la figura, la Steelbook y demás, pues colocar el mando al lado, ¿vale? Porque, joder, no sé, me da como pena jugar con este mando, tío, la verdad. Y bueno, pues aquí lo que vemos en la caja, ¿vale? Simplemente un manual que no le hace ni puto caso a nadie. Luego te dicen que los juegos no traen ya manuales por el tema de, bueno, pues de ahorrar papel, un poco por la contaminación y demás. Y luego te meten aquí un tochazo de manual, pero tochazo espectacular, que estos son pues, por 100 páginas, vienen aquí. De esto que no le hace caso ni Cristo, ¿vale? Esto no hace caso ni Cristo. Te vienen todos los idiomas, te especifica ahí
pues lo que son los cada botón del mando y demás. Nada, ni puto caso, le hace nadie a esto. En fin. Y luego pues por aquí en la caja contenedora viene lo que venimos a ver aquí, ¿no? Lo que es el mando, que como digo, es espectacular. Vamos a ir abriéndolo por aquí, a verlo por aquí. Y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Joder, es que se siente espectacular el puto mando, ¿eh? De verdad, está detallado de una manera tan guapa, tío. O sea, se nota que es como... No es un mando pro, porque al fin y al cabo es como los demás que hemos enseñado. Pero se siente que está muy bien... hecho con mucho mimo, muy bien detallado, muy bien definido. De hecho, por aquí ya vemos algunas de las partes del mando. El loguito aquí pintado en blanco, ¿vale? Es todo como efecto como mate, ¿vale? Incluso los gatillos en blanco, no sé si apreciaréis que es como un efecto mate, ¿vale? El que tienen. Por aquí arriba también los gatillos L1, L2, R1 y R2, a ver si quiero enfocar la puta cámara, ¿vale? Pues también ahí en color blanco, la verdad, muy bien detallado. Hace así como un efecto como desgastado, no sé muy bien cómo decirlo. Pero, tío, da muy bien la sensación de lo que es el mundo de The Last of Us, ¿no? El mundo posapocalíptico de The Last of Us. Luego por aquí, pues más detalles que vemos, pues si apreciáis de fondo, no sé si se apreciaría ver en cámara, pues por aquí está todo el mando de dibujos, ¿vale? Pues de herramientas, de cositas que encontramos en el juego, de armas, de ganchos, de ladrillos, martillos, clavos, en fin, un poco lo que son todos los detalles del juego, incluso por ahí algún reloj también, y más materiales, ¿vale? Armas también, por supuesto, símbolos del juego, en fin, un poquito de todo, como veis por aquí detallado. Y luego más exhaustivamente resaltados, pues hay 3 logos, que son los que también veis ahí de fondo, que son pues detalles principales del juego. Aquí por ejemplo tenemos la polilla, ¿vale? Que esto es el tatuaje que lleva aquí también en el brazo Ellie, ¿vale? Ese, pues bueno, representa un poco, pues eso, ¿no? La fragilidad y demás que lleva el tatuaje de Ellie. Por cierto, también en el momento del juego de The Last of Us Parte 2, que toca la guitarra, ¿vale? Canta una canción, Take On Me, por si no sabéis el nombre, el título es Take On Me, es una canción conocida, ¿vale? La toca con la guitarra en el juego. Y también pues está representado de cierta manera, está representado con este símbolo, ¿vale? Con el logo de la polilla. Luego por aquí también tenemos el logo de la luciérnaga, que está ahí puesto estratégicamente en el centro del mando, ¿vale? Lo que sería el panel táctil, ¿vale? Del DualSense. Y bueno, pues esto ya sabéis, ¿no? Es como un poco el grupo de rebelión, de la esperanza del mundo que está completamente ya perdido, ¿vale? La humanidad está al borde de la extinción, está toda la humanidad hecha una mierda. Y bueno, pues digamos que el grupo de las luciérnagas, que se representa con este símbolo, también lo veis ahí en la señal de stop, pues es un poco eso, ¿no? La esperanza y demás. Y luego por aquí tenemos el simbolito del lobo, que esto es pues del Washington Liberation Force, ¿no? Que es de esa como tropa militar que hay, de ese grupo militar que hay pues en la ciudad de Seattle, representada en el juego, y en la que pertenece pues a Abby, ¿vale? Que la veis ahí en la Steelbook, que es como la enemiga digamos del juego de la parte 2, ¿no? Abby. Así que, hostia, pues está todo muy bien representado. Me ha faltado, porque creo que no aparece en el mando, ¿veis ahí la huella del perro, ¿vale? En esos pins. Esa huella del perro también es algo muy característico, aunque sí que es verdad que pertenece más a la parte 2. Al igual que el símbolo de las luciérnagas está como un poco más representado en la parte 1 del juego. Y por aquí no la he visto por el mando, la verdad. Y bueno, pues eso básicamente es la huella de Alice, que es la perra que tiene Abby, ¿vale? Que pues bueno, pues representa ahí un poco lo que es pues la unión, ¿no? Entre Abby y su perra, Alice, ¿vale? Representada ahí con el símbolo de la huella. Y como digo, aquí en el mando no la he visto representada, ¿vale? Pero bueno, esto como digo sería la parte frontal del mando, con todos esos detalles, e incluso aquí también tenemos detalles, por ejemplo, de la navaja, ¿vale? De Ellie, ¿vale? Aquí lo veis, la navaja, que eso pues bueno, también es un arma muy característica de la saga, ¿vale? Con la que matamos a mucha gente con el sigilo y demás.
Luego, parte trasera del mando, aquí encontramos el logo del juego. Y esto también es una de las cosas por las que me da miedo jugar, porque yo los mandos los suelo agarrar, no sé si en estos se apreciarán, que estos tendrán más uso. ¿Veis por la parte trasera que está por aquí como más desgastado y tal? Pues claro, yo es que tengo la manía de agarrar los mandos como muy de aquí, ¿vale? Con los dedos, con la parte de atrás, ¿vale? Los cojo como muy de aquí. Entonces me da miedo, tío, que al jugar desgaste esto y se borren las letras, porque aquí veis el logo de las sofás, ¿vale? Aquí lo veis con pues el loguito en la parte trasera del mando. Y tío, me da pena porque es que es un mando tan bonito, tío. Está muy bonito el mando, ¿eh? Toda la parte trasera, como veis, tiene el mismo agarre que los demás mandos, ¿vale? Así con el... Claro, en cámara esto no se va a apreciar ni de coña. Pero bueno, ya sabéis que la parte trasera de los mandos pues tiene los simbolitos de PlayStation, ¿vale? Y de aquí también vienen. Pero sí que es verdad que el mando tiene así como un efecto mate, ¿vale? Que la verdad le queda súper guapo el efecto que tiene este negro mate. Negro como gris oscuro, algo así, ¿vale? Pero ese efecto mate que la verdad le queda muy, muy bonito. Así que bueno, pues al menos habrá que utilizarlo para pasarse los juegos, ¿no? Otra vez, para pasarse de las sofás parte 1 y parte 2, en especial la parte 1, que es el juego que, digamos que a mí más me gustó, ¿vale? Fue como una revolución, la verdad. El juego de las sofás parte 1 es como uno de esos juegos que marca un antes y un después en el mundo de los videojuegos, como en su día pues lo pudo ser Mario 64 o Metal Gear, GTA 3 incluso de cierta manera también. Y este The Last of Us parte 1, bueno, The Last of Us fue también uno de esos juegos, ¿no? Uno de esos juegos que cuando lo juegas dices, ¡buah! ¿Qué cojones han hecho aquí, no? Así que al menos para jugar esos dos juegos, y más ahora que están en PlayStation 5 los dos, pues oye, yo creo que es un momento, al menos para esos dos juegos hay que jugarlos con este mando, ¿vale? Al menos hay que jugarlos con este mando. Ahora habrá que estar a la espera de ver que cuando sacan un remaster de este DualSense, ¿no? Porque joder, lo de los remaster con The Last of Us tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Pero en fin, aquí veníamos a lo que veníamos. Este es el unboxing de este DualSense de The Last of Us edición especial. Espero que algunos de vosotros lo hayáis conseguido, porque la verdad ha sido una edición tan limitada, pero tan limitada, tío, que es que en Wallapop o en sitios así los miras y hay algunos ya 200 euros que dices, ¿qué le pasa a la gente, tío? ¿Qué le pasa a la gente? Pero en fin, me imagino que es el precio que hay que pagar cuando las empresas sacan las cosas tan limitadas, ¿no? No lo encuentro mucho sentido, pero en fin. Eso, así es como está la cosa y eso es el mundo en el que vivimos hoy en día. Así que nada, pues este es, como digo, este es el DualSense de The Last of Us. Me podéis dejar en comentarios lo que os haya parecido. Dejar un buen like, por favor, también en el vídeo, que se agradece un montón y ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos. Así que nada, pues este, como digo, es el unboxing de este mando de The Last of Us. Espero que os haya gustado el mando, por supuesto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.